instrucción, la educación y la formación de sus hijos sin eso. Siempre ha habido una cierta línea de desprecio, más tarde simplemente desapego aristocrático hacia la institución escolar. Todos ustedes saben que lo mal que hablaba, todas esas frases que hay sobre si no sabes algo o hacer algo, dedícate a enseñarlo, o sobre los maestros en general, o las escuelas en particular, que se atribuyen más o menos apócrifamente pues a Bernard Shaw, a Thomas Edison, a Lincoln, a mucha gente, por ejemplo, a Margaret Mead, ¿no? Yo soy sociólogo y bueno, yo vivo con los antropólogos y de esa frase que hemos leído tanto de mi abuela quería que tuviera una buena educación y por eso no me envió a la escuela. Dice la frase de Margaret Mead. Claro, Margaret Mead nunca dejó que unos datos le estropearan una idea, ni en eso ni en nada. Y lo cierto es que su abuela, aparte de ser su abuela y educarla un tiempo en casa porque viajaban mucho, pues era maestra, luego pasó a directora, el abuelo era director y pasó a inspector escolar, así que no era precisamente un mundo ajeno a la escuela, ¿no? Pero efectivamente, si naces en esa familia, puedes prescindir de la escuela una temporada, y no ha sido, no es una actitud rara, ¿no? Bourdieu la documentó muy bien, ¿no? El desapego de la burguesía culta hacia la escuela. Quizá más importante y menos conocido, o si no menos conocido, más olvidado, es que la primera y la más fuerte resistencia a la escolarización vino del movimiento obrero en general, todo él, y en particular del movimiento de carácter anarquista, libertario, etc. Marx decía, el Estado pagar que pague, pero educar que no eduque, eso lo haremos nosotros. Los autores como Stirner, Bakunin, Proudhon, León Tolstoy, o más cerca de nosotros por Goodman y otros, siempre abominaron de la escuela. Goodman proponía llamaba la deseducación obligatoria a lo que había en la escuela, y proponía una suerte de deseducación obligatoria saliendo de la escuela, ¿no? Y esa fue una línea general de resistencia. Fíjense ustedes además que esa línea, a pesar de venir de quien venía, conducía justamente a lo contrario de lo que normalmente solemos considerar lo igualitario, progresista, etc. Si no quieres que el Estado te eduque, no hay otra opción, es por la privada, que montarían esos mismos sindicatos, ateneos, etc. Otra línea de resistencia más reciente, hoy ya no tiene el peso que tuvo, pero yo creo que nunca olvidada y hoy recuperada en muchos aspectos, es vamos a llamarlo, los desescolarizadores, que recuerdan perfectamente a Ivan Illich y el Reimer, todo lo que hubo en torno a ellos, pero hoy volvemos a tener un poquito algo de esto, ¿no? Hoy tenemos otro movimiento de homeschooling, que no es ya solo el de los fanáticos religiosos, sino el de una clase media guay, moderna, muy culta y tal, que quiere que sus hijos no vayan a otra escuela que la universidad, normalmente. Lo que quiere es ahorrarle todo lo anterior o buena parte de lo anterior, ¿no? Tenemos pues como lo de Sugata Mitra, de la educación mínimamente invasiva, que le llaman. Y tenemos, por supuesto, a los tecnoevangelistas, que no son nuevos. Edison ya aseguró que la radio terminaría y luego el cine terminaría con la educación. Y eso se ha dicho prácticamente de toda la oleada tecnológica, porque siempre que se ha visto una alta capacidad de comunicación en una tecnología nueva, y eso sucedió con la radio, la televisión, el cine, el vídeo, la informática sin internet, la informática con internet, se ha dicho lo mismo. Esto va a sustituir a la escuela. Yo de cuando era pequeño recuerdo un nodo, era un documental del franquismo antes de la película, en el que mostraban un robot que contestaba preguntas del tipo de cuál es la capital de Francia, París, ¿no? Decía, ¿este robot sustituiría un día a los maestros? Preguntaba el loco. La verdad que ese tipo de profecías tampoco son nuevas, ¿no? No tienen realmente nada nuevo. Pero casi todas ellas olvidan una cosa, que es que las escuelas no están simplemente para educar, sino también para custodiar. Y eso explica mucho de lo que pasa y de lo que no pasa. Y la pregunta que tenemos que hacernos sobre todo es, bueno, ¿cómo llegamos del problema general del aprendizaje, la educación, etcétera, a la escuela? Cuando hablamos de escuela, ¿de qué estamos hablando realmente? Uno de los hermanos Marx, que eran Groucho, Ceppo, Harpo, Chico y Carlos. Groucho, concretamente, dijo aquello de ¿por qué dicen amor cuando quieren decir sexo? Bueno, pues eso se puede parafrasear
Es decir, ¿por qué dicen educación cuando quieren decir escuela? Y es que tenemos que recordar que el aprendizaje es una cosa, el aprendizaje es algo que hacen todos los seres vivos, incluido buena parte de los vegetales, incluso muchos seres artificiales, mecánicos, los ordenadores hoy, el ratón de Shannon hace mucho tiempo, pero también los girasoles y toda clase de animalitos. La educación es algo distinto. La educación es cuando alguien se dedica a que otro aprenda, y eso que se sepa solo lo hacen los humanos. Creo que lo hacen unas marsopas, por aquí por Sudamérica también, unos delfines, y se puede discutir si hacen algo parecido a eso algunos monos. Y la escuela es algo mucho más restrictivo. Es cuando hacemos eso dentro de una institución. Dentro de una institución quiere decir no solamente un espacio, sino también unas reglas, unos tiempos, una organización, un criterio de evaluación, etcétera, 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 ¿no? Incluso todavía podríamos decir que la enseñanza, que parece lo mismo que la escuela, tampoco lo es. No puedo hablar por este contexto, pero por ejemplo en España hay una tendencia creciente aunque no se cierran las escuelas, sí que se reduce el horario de la enseñanza. Hay que caer menos enseñanza dentro de las escuelas, aunque la consecuencia a medio plazo es que las escuelas terminan retrayéndose como la propia enseñanza. Ahora que tenemos el aprendizaje, dentro de eso la educación, dentro de eso tenemos la escuela y dentro de eso normalmente la enseñanza, ¿no? Por lo menos para la parte que nos ocupa. Puede haber enseñanza fuera de la escuela, puede haber escuela no educativa, puede haber educación aprendizaje, puede haber de todo un poco, pero es importante que mantengamos esa distinción porque el secreto de la escuela, digamos, lo que nos ayuda, permite comprender lo que es la escuela, es precisamente interrogarnos sobre cómo pasamos del aprendizaje y la educación a la escuela. Es decir, ¿qué ha sucedido para que todo esto fuese a parar a la institución escolar? Porque puede parecer lo natural o la única manera posible, pero no lo es. Durante milenios no fue así, y hoy mucha gente imagina que puede ser de otro modo, y bueno, podemos pensar que es un disparate, que no estamos de acuerdo, pero la modernización fue eso. La modernización fue el paso de estructuras sociales en las que todos hacían todo, un clan, una familia, una pequeña aldea en la que se come, se reza, se juega, se hacen los ritos religiosos, se trabaja y todo lo demás, a separar todo eso. El trabajo en la fábrica, la política en el ayuntamiento, el juego en el estadio, en el campo que sea, el rito en la iglesia y el aprendizaje en la escuela. Y eso es un proceso de institucionalización. De institucionalización en el sentido más fuerte del término. Mae West, que era un sex symbol de los 50 y 60, de vida escocada, le preguntaron una vez, señora West, ¿qué piensa usted del matrimonio? Y dijo, es una institución estupenda si está usted dispuesto a ser institucionalizado. Que en inglés literalmente quiere decir internada. Entonces, la escuela es una institución estupenda si estás dispuesto a ser institucionalizado. O, dejemos cualquier juicio de valor, es una institución estupenda, pero no olvidemos que es una institución. No es simplemente estupenda, es una institución con todo lo que eso implica sobre cómo un gran número de personas, niños, adolescentes, etcétera, son manejados, gestionados, aunque sea en su propio bien, etcétera, por un número mucho más reducido. Y esta institución llegó cuando había esencialmente que servir a otras tres. Había que preparar a la gente, sobre todo a las generaciones nuevas, para un mundo para el que no estaban preparadas, sus adultos tampoco estaban, sus padres, madres tampoco estaban preparados y no se podían preparar solos. Y segundo, bueno, se podían entrar en mucho más detalle, no soy el lugar, pero yo diría que básicamente estaba definido por el Estado-Nación, la fábrica y la imprenta. Por eso, sobre todo por la parte, es un chiste, creo que es para españoles, ¿no? Porque es lo que pone en los cuarteles de la Guardia Civil. Dice siempre, todo por la patria. Bueno, la escuela es todo por la patria. La escuela se creó para unificar el lenguaje, el sistema de pesos y medidas, los mitos nacionales, la creencia en la identidad. Es un instrumento de la formación del Estado Nacional, pero es también un instrumento donde uno tiene que aprender a disciplinarse, es decir, a hacer lo que le dicen, cuando le dicen y cómo le dicen, y eso es lo que distingue una fábrica de una explotación agraria, de una finca. Más cosas, las fábricas producen otras cosas, pero la principal distinción entre el trabajo fabril, asalariado, subordinado, etcétera,
y el trabajo por cuenta propia, de autoconsumo y demás, es eso. Hay que integrarse en unos tiempos, una organización y demás, y eso se aprende esencialmente en la escuela. Y el otro nuevo entorno para el que había que preparar pues era el de la imprenta, no para leer libros, no se confundan, no se pretendía que nadie leyera libros, salvo quizá en algunos países la Biblia y no en todos. Pero la lectura era también el vehículo, la lectoescritura era el vehículo de unas pequeñas instrucciones en el taller, de un pequeño informe sobre el trabajo hecho, de los nombres de las calles, de las leyes que se supone que hay que conocer para que te puedan exigir cumplirlas, es decir, una serie de cosas que en general requerían cierta incorporación, lo que se llamaba en su momento las primeras letras. No se trataba de hacer literatos ni filósofos, sino de enseñar a la gente las primeras letras. Y eso no es más familiar, ¿no? Porque tiene que ver con la idea normal que tenemos de la escuela, pero además una tercera cosa que era la custodia. La custodia. Si los padres y las madres iban a trabajar, los niños tenían que ser custodiados. Y en contra de lo que se piensa, fueron los padres y las madres quienes fueron a trabajar, no fueron los padres. Y 3 siglos después, las madres. Fueron los padres y las madres, unos y otros. Y luego, con el tiempo, cuando se vio que aquello no funcionaba muy bien, pues se fue devolviendo a las madres al hogar, loando la idea de la familia protectora, etcétera, etcétera, y luego más tarde retornarían de nuevo al trabajo. Pero bueno, eso ya es historia pasada, no vamos a detenernos en ello, pero si uno quiere tener a los adultos trabajando fuera del hogar, los niños no pueden estar en el hogar. Por consiguiente, hay una función ineludible de custodia. Y nos puede gustar o no. Y que no nos gusta se nota en esas expresiones tan comunes como que los padres están buscando un aparcamiento, una guardería, un garaje, un lugar donde depositarlos, solo quieren que estén aquí, les da igual lo que aprendan, etc. Claro, eso decimos los que nos llevamos el niño al trabajo, los profesores. Pero los demás mortales no tienen esa suerte y efectivamente tienen ese problema. Y no van a dejar de tenerlo y no veo por qué no iba a solucionarlo la sociedad, que es a la que le corresponde hacerlo. Hay una función de custodia. Y esa función de custodia, que ni es buena ni es mala, simplemente está, nos puede ocultar el problema de cuántos alumnos nos quedarían si no fuera por la función de custodia. También hay que tener en cuenta que esa escolarización masiva que hemos hecho ha creado un fenómeno social y demográfico nuevo, que es la juventud, la cultura juvenil. Si ustedes miran el arte previo al Renacimiento, no hay niños. En general no los hay. Y cuando hay, el único que hay es el niño Jesús. No es el niño Jesús, es el Señor Jesús mayor pequeñito. Es un señor que tiene proporciones de señor mayor que lo han puesto pequeñito. Y no es que no supieran dibujar, porque sabían dibujar. Y sabían observar, y los niños ya eran gorditos y rellenos, y tenían los deditos gordos. Entonces, no, simplemente es que la visión de la infancia era una visión inexistente, porque la infancia no existía de esa manera. Cuando se dice que Rousseau inventó la infancia, no es que fuera el primero en tener niños, que los tuvo y los mandaba a todos a la inclusa, directamente, sino que fue el primero que se fijó y llamó la atención sobre que aquello era una edad con leyes propias. Y allí nació la infancia con la modernidad y más tarde nació la adolescencia y la juventud. Muchos de ustedes recordarán, o habrán visto, o habrán revisto, pues películas como Rebelde sin causa, Esplendor en la hierba, con esos adolescentes, bueno, en el cine eran de 30 años los adolescentes, ¿no? Pero esas películas que empiezan a aparecer sobre esos adolescentes que están en la escuela pero ya se enamoran, ya piensan sobre su futuro y ya no saben qué hacer, es porque la escuela ha fabricado la juventud. Es porque se ha generalizado la escuela secundaria y tenemos delante un fenómeno enteramente nuevo. De manera que estamos, por lo tanto, insisto, ante un fenómeno histórico, no ante un fenómeno eterno. Estamos ante una cosa que llegó y se dice en física que todo lo que sube baja, todo lo que sube cae, y en historia hay que decir que todo lo que empieza termina. Y la pregunta es, ¿va a terminar esto? Bueno, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. En el ámbito de la comunicación, justamente por lo que están suponiendo, han supuesto, suponen y supondrán las tecnologías de la comunicación, se habla mucho sobre el paréntesis Gutenberg, que viene a decir, bueno, la gente antes hablaba, se comunicaba con la voz, los gestos, visualmente, oralmente, por escrito, etc. La imprenta dejó casi todo eso fuera y convirtió la lectoescritura
es la forma noble, más legítima, más potente de comunicación, pero esto se acaba, porque ahora los mismos medios vuelven a reintegrar la oralidad, la escritura, la imagen, todo, ¿no? Por ejemplo, entre ustedes un autor de Piscitelli juega mucho con esta idea de hablar un paréntesis escolar, ¿no? Bueno, mi respuesta es que sí y que no. Sí, si entendemos por escuela lo que tenemos, y no si entendemos mejor lo que es la escuela. Pues la escuela es una cosa y el aula es otra. No sé, es difícil imaginarlo, creo. A mí por lo menos me lo ha sido, ¿no? Ahora menos, pero una vez que das el salto, pues ya menos. Pero normalmente una escuela es un conjunto de aulas apiladas, que están unidas por pasillos, porque hay que circular de alguna manera de un sitio a otro, pero es un conjunto de aulas apiladas. Pero incluso etimológicamente, la escuela y el aula son dos cosas distintas. Siempre leerán ustedes esto de la única educación es la que está separada del trabajo, la educación noble, la que no está determinada por la necesidad, esta cosa que gustaba tanto a Platón y Aristóteles, Sócrates, creemos, y que suelen repetir los filósofos en secundaria, los niños, no penséis en el trabajo, pensad solo en la filosofía, la vida, la ciudadanía, etc. Pero es verdad, la escuela era el lugar del ocio, que no hay que confundir con la holgazanería o con no hacer nada. El ocio era simplemente el lugar de la actividad libre, no determinada por ninguna necesidad inmediata, ¿no? O sea, la escolé y de ahí viene escuela. Mientras que el aula, bueno, que es sobre todo ya latín, ¿no? Es el lugar de las ceremonias, el lugar ceremonial, donde el poder se comunicaba. Entonces son dos cosas distintas y en la práctica, bueno, se parecen mucho. Eso que ustedes no ven, que es ese agua de fondo, es un cuadro de Anker, de un pintor suizo, es un aula de una escuela rural, y ustedes verán que, tal como aquí lo planteo, bueno, es mitad escuela y mitad aula. Porque si la escuela era el lugar de ocio y por tanto de la actividad diversa, más libre, etc., pues no podía ser como las aulas que imaginamos hoy, no podía ser como esto que hay aquí. No les quiero provocar, están aquí ocasionalmente por un día y está muy bien que esto funcione así, siempre que sea por un ratito, ¿no? Otra cosa es 5 horas al día, 5 días a la semana, 35 semanas al año, 20 años, por lo menos 10 de vida, etcétera, etcétera. Pero la escuela es una cosa y el aula es otra. Y no es casual que cuando miramos un aula, la imagen típica del aula, pues lo más parecido que hay a un aula es un taller o un templo. No hay más. O un taller antiguo, no un taller de la motocicleta que tenemos en casa, ¿no? Un taller de aquellos de telares, con hileras e hileras de máquinas de tejer y en cada máquina un operario o una operaria manejándolos, aquellos talleres de la primera revolución industrial, o un templo con sus bancos y delante pues el púlpito, ¿no? Porque el aula está diseñada para eso. El aula es el tipo de estructura que conviene a la simultaneidad, que conviene a la homogeneidad, que conviene a la gradación, etcétera, que es un tipo de escuela, no es la escuela necesariamente. Todo esto que hoy no tiene nombre, en su día lo tuvo. Hoy decimos la escuela, la educación y el aula, y tenemos la misma imagen. Pero hubo un tiempo, por ejemplo, que para designar un grupo en el que los mismos alumnos aprendían las mismas cosas, se dijo, hubo que llamarlo escuela simultánea. Porque nadie podía imaginar, o enseñanza simultánea, porque nadie podía imaginar que todo el mundo pudiera aprender al mismo tiempo las mismas cosas. Entonces se le puso nombre. Cuando ya todas fueron simultáneas, se le quitó el nombre, se le cayó el nombre, no hace falta. La idea de que los alumnos tenían que pasar cada año un curso y otro, también se le puso nombre, porque no lo tenía, escuela graduada. Antes de la escuela graduada la gente aprendía en las escuelas. En las universidades se podía entrar con cualquier edad y sin ningún título. Simplemente estabas o no estabas en condiciones de seguir lo que ellos hacían. Y se mezclaba gente de todas las edades y todos los orígenes. Pero creamos la escuela graduada. Cuando ya todas son graduadas, pues ya no necesitamos decirlo otra vez. Creamos las normas. Cuando calificamos, ¿qué hacemos? Poner una norma. Esta es la norma, esto es lo normal. ¿Por qué es normal? Porque tiene una distribución estadística normal. Una vez que tenemos la distribución estadística normal y un pequeño número de listos, un pequeño número de tontos y los demás en medio, entonces ya podemos funcionar con eso con tranquilidad. No es culpa nuestra. O es culpa de ellos o es la naturaleza. Entonces nosotros hemos creado la homogeneidad. Nadie funciona así fuera de un colegio.
No quiero decir que no se debiera nunca funcionar así, quizá no había otro remedio, pero tenemos que saber que eso sucedió en algún momento y por algo, ¿no? Ni siquiera la escuela fue siempre así. Esa imagen borrosa de atrás es una escuela. Le he cogido cariño a esa imagen, a ese cuadro de Ángel, se llama de Dorfschule, en la escuela de aldea o la escuela rural, porque en un congreso al que me invitaron no hace mucho, aparecía el aula del futuro y el aula del pasado. La del pasado era esta. Y a mí este aula me encanta, no se ve bien, pero bueno, esos pies grandes son los del maestro, hay unos 40 y tantos alumnos, y aunque hay la típica estructura de bancos, pero hay gente en todos los bancos, detrás, delante, en los costados, y están haciendo cosas distintas. Algunos atienden al maestro, otros están con su libro, otros están haciendo el gamberro, otros están meditando lo que han pensado, hacen cosas muy distintas, hay mucha diversidad ahí. Y en cambio lo que me ponían como el aula del futuro era una cosa absolutamente desoladora, con una pantalla delante y unos 8 o 10 alumnos mirando todos a la pantalla. Es decir, era el aula elevada al cuadrado gracias a la tecnología. Todos más fascinados por la pantalla, que es más hipnótica, más hipnotizante, como decía Durkheim, el profesor, ¿no? Más hipnotizante que el profesor en persona, pero era lo mismo, pero más, enteramente más. Que es, cuando hablamos de las escuelas y de la crisis que viene, no viene, etcétera, siempre se dice, claro, es que todas las instituciones que hoy llamamos broadcast, en las que uno habla a muchos, como la prensa, la política, las relaciones públicas de las empresas, las grandes iglesias, todas ellas están en crisis. Y esta es una institución broadcast. Digo, pero ni siquiera broadcast. Es que el broadcast es un anglicismo que viene ahora. Esta es una institución lección. La estructura del aula es la propia de la lección. Lección es la partícula elemental de la enseñanza, si quieren ustedes, y la mitad de las lenguas pues tienen la palabra lector, leer, lecteur, etcétera, etcétera, como designación del profesor. El profesor básicamente lo que hacía era leer. El aula es la estructura propia de cuando el maestro llegaba siendo la única persona que había leído el libro, fuera el libro sagrado o el libro que fuera, y entonces lo recitaba o lo leía, en fin, depende de cuáles fueran las circunstancias, ¿no? Y no solamente es el aula, sino que si miramos gran parte de los debates que tenemos en educación, son todavía sobre cómo potenciar el aula como tal, es decir, sobre cómo potenciar ese papel divisor, homogeneizador, etc. Cuando discutimos del ratio, ¿de qué discutimos? Hacer aulas más pequeñas y más homogéneas. Cuando discutimos sobre streaming, banding, tracking, las distintas formas de agrupamientos por niveles, desdoblamientos, etc., ¿de qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo de eso. Es decir, el profesor tiene además una capacidad añadida de hacer dentro del aula hiperaulas, o al revés, aulas más pequeñas todavía, dividir el aula en más aulas todavía, ¿no? Y entonces llega, ¿qué es lo que sucede hoy? Pues aparte de un descontento generalizado, sucede que llega un entorno digital absolutamente distinto, una tecnología absolutamente distinta, que no es la tecnología, que oigo muchas veces decir, no vamos a sustituir la educación por la tecnología, o no es la tecnología, o hay que utilizar bien la tecnología, o la educación y la tecnología, o bueno, es que son recursos, y como son recursos, pues unos vienen bien, otros vienen mal, se trata de elegir adecuadamente. No, es que en la escuela no hay otra cosa que tecnología. Vamos a ver, ¿qué es una tecnología? Tecnología es todo lo que nos extiende, nos permite ir más allá de nuestros dedos, nuestros ojos y nuestras orejas. Por lo tanto, si me apuran, la palabra es una tecnología. Pero mucho más que la palabra, la escritura, la lectoescritura, es una tecnología. Wow. Esto me suele pasar. No, esto me suele pasar, que me ayuda a enseñar más aquí, como están detrás. La escritura es una tecnología y el libro y lo que le acompaña, el libro y todo lo demás que son pues, los aditamentos del libro, el cuaderno donde se repiten las cosas del libro, la pizarra donde se sintetizan cosas del libro, el lápiz que sirve de mediación entre una cosa y otra,
etcétera, todo eso es una tecnología. Por lo tanto, no estamos hablando sobre educación y tecnología, sino estamos hablando sobre qué tecnología. Sobre si accedemos e incorporamos las nuevas tecnologías de la información y la comunicación o seguimos con las de hace 500 años. Esa es la única pregunta. La pregunta no es tecnología sí, tecnología no. La pregunta es ¿qué tecnología? ¿La del milenio pasado o la de este? Tengan ustedes cuenta, cuando alguien se pregunta sobre la tecnología, yo siempre le digo, hágase usted la pregunta con los libros. Imagínese la misma pregunta hace 500 años. Uy, esto de los libros está muy bien, pero bueno, depende de cuál elijas, ¿no? Porque los hay buenos, los hay malos, etc. O yo voy a seguir educando y cuando me haga falta traeré un libro. Pero antes no. Y lo que ha sucedido con todas, absolutamente todas las tecnologías en el mundo educativo es que ha habido resistencia. Por el Fedro, uno de los diálogos de Platón, sabemos que a Sócrates no le cayó muy bien la idea de la lectoescritura. Él pensaba, decía más o menos, claro, es que ahora la gente lo leerá y se creerá que porque lo puede leer o lo puede escribir y ya lo ha entendido. Y eso será falso conocimiento y se engaña. Cuando llegó la imprenta hubo una fuerte resistencia. Es verdad que la resistencia fue sobre todo los escribas. Por ejemplo, en París se retrasó 20 años la creación de la primera imprenta por la resistencia de los escribas, pero en aquel momento los escribas se iban a quedar sin empleo, aunque muchos de ellos fueron reempleados en las nuevas imprentas, ¿no? Las nuevas imprentas, y los maestros vieron que aquello les interesaba. Y eran muchos más los maestros que los escribas y aquello prosperó. Pero hoy digamos los agentes que están a favor, sí, ya lo sabemos, claro que Microsoft quiere vender esto, y Google y todos ellos, ¿no? Pero los maestros somos muchos, no sé cuántos son ustedes aquí, pero en España hay 700.000 en total, eso es mucha gente. Eso es mucha gente, y tanta gente resistiéndose a algo tiene mucho poder. Entonces nos encontramos con una resistencia muchas veces feroz, ¿no? Pero no es nada nuevo. Digamos, siempre nos hemos criado en una tecnología, hemos crecido en la instrucción con ella y nos cuesta separarnos de ella. Normalmente el gran grito suele ser las brechas digitales. Esto va a crear desigualdad, esto nos va a dividir, ahora que esto era más o menos igualitario, lo que cuesta un ordenador, bla, bla. Bueno, no voy a extenderme de ello, pero permítanme decirles tan solo radicalmente que no es así, que es justo lo contrario. La brecha digital en el acceso, quién tiene y quién no tiene, prácticamente está cerrada en los países que no son muy buenos. No digo las desigualdades, digo la brecha. Digo el no tener, no el tener más, tener menos, tener mejor, tener peor, sino el no tener esa brecha de los que tienen y los que no, está prácticamente cerrada. En cambio, la que se abre, y se abrirá de todas maneras, porque eso es inevitable, no hay modo de evitarlo más que bombardear el mundo y destruirlo, la que se abre es en el uso. No solo se abre en el uso, sino que se abre potencialmente una brecha enorme. Cuanto más flexible y más capaz es una tecnología de acceso al conocimiento, más se abre la posibilidad de una brecha. De manera que la brecha que podría abrir la tecnología digital es mayor que la que pudo abrir el libro, que a su vez fue mucho mayor que la que pudo abrir la memoria. Esto no es nada nuevo. Lo que sería nuevo es que la institución escolar se negase a actuar ahí. Lo que sería nuevo es que la institución escolar y la profesión docente no comprendiesen que precisamente porque vivimos un entorno comunicacional mucho más flexible y por lo tanto de aprendizaje mucho más flexible, mucho más abierto y por lo tanto también potencialmente mucho más polarizado, precisamente por eso es más importante que nunca que la institución escolar ayude a que eso no suceda o a que mitigue eso en la medida de lo posible. Y es particularmente importante para aquellos que están en posición de desventaja. A los demás les da igual. Los que están ya en posición aventajada les da prácticamente igual. Y por eso es esencial que el profesorado esté preparado para eso, ¿no? ¿Y para qué sirve esta tecnología? Pues prácticamente para todo. Dentro de unos años nos dará risa lo que vemos hoy. Dentro de unos años recordaremos los aparatos de hoy y las cosas que se hacían hoy, pues como cuando vemos las películas de los hermanos Lumière,
o los intentos de volar de los hermanos Wright y cómo se caen a los 30 metros, o aquellos coches que eran tartanas, nos darán risas, aquellos balbuceos tecnológicos, y será en menos tiempo, porque esto va mucho más deprisa que aquellas tecnologías. Pero estas tecnologías permiten, porque como son tecnologías de la información y la comunicación, y la materia prima, el material del aprendizaje es la información y la comunicación, pues entonces tiene un efecto tremendo. ¿Qué efecto tienen? Pues tienen todos los efectos imaginables, ¿no? El primero, pueden aumentar enormemente la eficacia y la eficiencia de la propia institución escolar. Es decir, nos permiten hacer más cosas que antes no podíamos hacer, y nos permiten hacer lo que podíamos hacer con menos medios, y nos permiten hacer mucho más de lo que hacíamos con los mismos medios. Es decir, aumenta la eficacia y aumenta la eficiencia. Segundo, son recursos cada vez más interactivos. Yo no os voy a decir si lo que debe usar una escuela es un videojuego, una simulación, una